Bueno, hoy quería hablar un poco de ideología y wokismo y evidentemente conectar esto con las conjunciones de Júpiter-Saturno, porque son las que determinan la ideología de cada sociedad. A ver, esto de wokismo es algo que usan mucho en la tele, en la radio y francamente yo no tenía muy claro lo que era. Lo había oído muchísimas veces, pero al final pues lo busqué y la definición que encontré en Wikipedia es esta, ¿no? Woke, que viene de despierto. Es un término que nace en Estados Unidos y al principio, por lo visto, digamos, se refería a quienes se enfrentaban al racismo. Luego el racismo pasó a la desigualdad social, al género, a la orientación sexual, los colectivos LGBT, etc. Y esta palabra, con el tiempo, ha ido convirtiéndose en una especie de insulto. Es decir, si uno escucha las radios más bien de derechas o muy de derechas, o mira a tertulianos de esa ideología, pues la palabra woke la usan como un desprecio para la izquierda en general y para todo tipo de defensa de las minorías. Entonces, claro, ahí habría que hacer un poco la parte entre lo que es la defensa de las minorías y lo que entienden otros por la defensa de las minorías. Vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre a continuación. Este wokismo, evidentemente, al hablar de la opresión de la raza negra primero, después de las personas homosexuales, de las mujeres, etc., pues evidentemente ha hecho un revisionismo histórico. Es decir, se trataba de repasar toda la historia y detectar en la historia, digamos, los sesgos ideológicos que justificaban actividades que no eran correctas. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, porque evidentemente en cada época existe una ideología para justificar lo que la gente de esa época considera normal o quiere considerar como normal. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando Haití se independizó de los franceses, como evidentemente los propietarios de esclavos perdían sus bienes, que eran los esclavos, pues se consideró esto como un atentado económico contra esos propietarios de esclavos y se condenó a Haití a pagar una indemnización a los antiguos dueños de esclavos. Claro, esa indemnización la han estado pagando unos 150 años. No se recuerda si son 100 o 150, porque luego los franceses vendieron la deuda a los Estados Unidos. Claro, esa indemnización les suponía a ellos un 25% de su PIB cada año durante un siglo. Y así es como consigues tener el país más pobre del mundo. Entonces, claro, la parte de revisionismo histórico tiene su justificación, pero puede llegar a excesos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la serie Yellowstone y bueno, ya se sabe que el guionista es muy pro indígenas americanos y todo esto. De acuerdo, me parece muy bien. El problema es que está hablando de indios de Montana y está culpabilizando a Cristóbal Colón de todas sus desgracias. A ver, el Imperio Español no llegó hasta Montana. Por lo tanto, la privación de las tierras, las matanzas de búfalos y todo lo demás no es cuestión de los españoles ni de Cristóbal Colón, sino de los anglosajones. Y de esto no se decía nada. Entonces, el revisionismo histórico está bien, pero hay que hacerlo de verdad. Ahora bien, si te pasas, llega un momento en que esto se convierte en excesivo. Entonces, este afán de protección de las minorías ha llegado en algún momento, bastante a menudo incluso, a generar victimismo. A ver, ¿qué es el victimismo exactamente? Una cosa es la víctima, es decir, la víctima ha sufrido un daño y tiene derecho a una reparación. Y otra cosa es el victimismo, que es cuando la víctima ha sufrido un daño, pero en realidad nunca va a tener bastante reparación, porque no quiere salir de su estatus de víctima y quiere seguir con ese estatus de víctima. Entonces, cualquier reparación que se le ofrezca nunca le parecerá suficiente. Cuando tenga una, pedirá otra.
y luego otra, y luego otra. Pero siempre estará, ay, pobrecito de mí, mirad lo que me habéis hecho. Claro, esto es un círculo vicioso y tiene sus problemas, evidentemente. Pero hay otro tipo de victimismo que es muchísimo peor, que son los que no han recibido ningún daño y se erigen como defensores de las víctimas para, de alguna manera, demostrar su superioridad moral sobre los demás, pero en realidad, y perdonadme el taco, lo que están haciendo es putear a los demás, desde una opción de superioridad moral. Por ejemplo, un chico blanco de buena familia que haya ido a Harvard o a Yale y que de repente se erige como defensor, pues, de los indígenas, cuando a lo mejor su familia han sido precisamente los más opresores de los indígenas, y que utiliza esto para convertirse en un santo. Se considera a sí mismo como una persona casi santificada por sus opiniones y va echando en cara a los demás cosas que los demás no han hecho. Es que vosotros habéis hecho, es que vosotros habéis... No, no, a ver, el tío que tienes aquí delante no ha oprimido a nadie. A lo mejor habrá sido su bisabuelo, pero no esta persona que tienes aquí delante. Y si es su bisabuelo, el tuyo también. Entonces ahí hay un tipo de victimismo ejercido por unas clases sociales altas que utilizaban esto de una forma excesiva. Claro, después de ahí se ha pasado a una censura que ha llegado a ser excesiva. Porque en Facebook, la verdad, creo que a todos nos han censurado algún post que dices, ¿y aquí? ¿Por qué me han censurado esto? Evidentemente, esto ha creado un estado de ánimo adverso contra el wokismo, cuando en realidad sí que hay una parte que es muy positiva. Hace falta hacer revisionismo histórico, pero bien, hace falta proteger las minorías, pero en el punto adecuado. El victimismo, desde luego, no hace falta. Y la censura está por ver. Es decir, censurar quizás aquello que sea falso, pero no las opiniones por muy desagradables que te resulten. Entonces, claro, se llegó a un punto de que la censura era tan, que al final, pues, se acaba de quicio. Y ahí llegamos, que evidentemente la extrema derecha ha tenido el terreno abonado para presentar el wokismo como un espantapájaros. Y como podéis ver aquí, el wokismo es una ideología contraria al ser humano. Bueno, esto lo decía el director de Heritage, ni más ni menos. Entonces, aquí tenemos, por tanto, unos valores que tenían una parte positiva, se han llevado un exceso y el péndulo ha ido al otro exceso, a lo contrario. Es decir, en este caso me parece que se está tirando bebé con el agua de la bañera. Bien, si miramos esto astrológicamente, en 2020 hubo una conjunción de Júpiter-Saturno en Tauro. Si esto levantamos el tema para los Estados Unidos, personalmente he elegido la fase solilunar de la cuadratura, porque es la más cercana al día de la conjunción exacta. Como podéis ver, están en el mismo grado, no en el mismo minuto, pero sí en el mismo grado. Entonces, en la fase solilunar más cercana, y me parece que define muy bien la situación, esta ideología. Es decir, lo he levantado para Estados Unidos, evidentemente, porque es de Estados Unidos de donde sale la ideología del wokismo. Entonces aquí tenemos, fijaros, en la casa 9, que es las ideologías, está Urano, que es muy radical, que está cuadrado con Júpiter-Saturno. Por tanto, ahí estamos hablando de radicalismo económico, porque Júpiter-Saturno es en un signo de tierra. Entonces, y Urano es muy radical. Entonces estaríamos hablando pues de radicalismo económico. Pero esta luna en Piscis, evidentemente ya sabemos cómo es Piscis. Y os lo dice una pisciana con el sol y la luna en Piscis. Es decir, Piscis es la compasión, pero tanto que acaba siendo, pues esto, un pánfilo. Digamos, la compasión excesiva puede llevar a un exceso de sobreprotección y puede también pues llegar a ser negativa. Y también hay que recordar que Piscis es muy victimista, mucho. Y ya digo, os lo dice una Piscis.
con Sol y Luna en Piscis. Pero Piscis tiene mucha tendencia a considerarse como víctima, a rumiar, porque claro, los signos de agua son muy memoriosos. Entonces todos tienen tendencia a rumiar sus agravios. Es un poco como el chiste aquel, ¿no? De Susanita, que tenía una colección de botellitas con sus lágrimas. Pues un poco es lo que hacen los signos de agua. Y Piscis quizás el que más, porque el Escorpio lo hace pero te ataca, se venga. El Piscis no, simplemente está rumiando, rumiando, rumiando. Entonces ahí, este rumiar tanto los agravios pasados, esta sobreprotección compasiva que tenemos en la casa 9, la ideología, pues es lo que ha llevado a, digamos, una exageración. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido 20 años, pero en 2020 llegó la otra conjunción. Bueno, aquí, perdón, os he puesto la misma conjunción del 2000, pero para Bagdad, porque fueron los atacados y puedes ver que en el mundo oriental la ideología no era para nada la misma. Es decir, ellos en la 9 tenían a Marte que era regente de 7, o sea que lo que les preocupaba era un enemigo geminiano. Es decir, recordad que los Estados Unidos tienen Marte en Géminis a las 7, o sea que está claro quiénes les preocupaban. Por tanto, esto del wokismo ha sido sobre todo algo de los Estados Unidos. También ha pasado bastante a Europa, pero nunca a la misma medida, no con tanta exageración. Y ahora sí, llegamos a la conjunción de 2020, que podéis ver que en la casa 9 pues hay otros planetas, pero aparte de esto, cuando tú miras una conjunción, vamos a dejar esto aquí, cuando tú miras una conjunción hay que mirar sobre todo la angularidad y qué planetas están angulares. Entonces podéis ver que en los Estados Unidos Marte está en Aries en la 10, y después Plutón, Saturno, Júpiter están determinados a las 7, los enemigos y los rivales. Entonces, claro, esto es el imperio, el regreso del imperio, este Marte en Aries, con este Trump que tenemos ahora, que quiere ni más ni menos que anexionarse Panamá, Groenlandia, Canadá, y vamos, no los va a invadir, no le hará falta, hará presiones económicas y políticas las que haga falta y luego dirá, ah, no, no, yo no los he invadido. Pero es lo mismo. Invadir económicamente, forzar un país, ponerlo de rodillas, viene a ser lo mismo que una invasión. Entonces, en cambio, en la ideología, tenemos aquí Neptuno, sí que es verdad, por tanto, mucha religiosidad en este ciclo, importancia de las religiones, pero la luna, tenéis aquí en la 9, está en Aries. Aries es domicilio de Marte, por tanto es un signo guerrero. Y esto pone en valor los valores androcráticos, porque recordemos que las sociedades, a partir del momento en que se hizo el gran cambio de las sociedades, digamos, en las que dominaban, entre comillas, los colectivos femeninos, pero eran más bien sociedades de tipo más colaboracionista, o bueno, perdón, sería más cooperativas, digamos, más de intercambio, y se pasó a unos valores androcráticos. Entonces es cuando los valores supremos se consideran la guerra, la conquista, el dominio, la fuerza y todo lo demás. No cooperar, sino mandar. Y ahí tenemos, por tanto, una luna en Aries que está indicando un cambio ideológico muy fuerte. Por un lado, los beatos, con este Neptuno aquí en Piscis, y por otro lado, esta luna en Aries, que es no, una ideología muy masculina. Los hombres son machos y punto. Pero claro, el concepto de macho de una luna en Aries, pues es un macho agresivo. No es el macho de cooperar. Y claro, con todo esto también, que está muy angular, pues evidentemente se refuerzan todos esos valores androcráticos. Así que, bueno, aparte de que Trump está llevando una guerra decidida contra el wokismo, es que en realidad esto ha muerto. Pero, pero no olvidemos una cosa, y es que todo ciclo tiene un momento de crisis que se produce a los 10 años. Por lo tanto, es posible, o por lo menos eso espero, que esta vuelta del péndulo, porque esto es como los relojes, cuando el péndulo va mucho a un lado, luego se moverá mucho al otro. Entonces, esperemos que dentro de unos 10 años, que es cuando se llega el momento de la crisis, que es cuando la conjunción hace la oposición a sí misma,
pues dentro de 10 años haya un replanteamiento. Y a lo mejor nos demos cuenta de que ni una cosa ni la otra, ni tanto por aquí ni tanto por allá, es decir, ni tanto wokismo, pero tampoco tanta ideología androcrática. Y que a llegar a un punto intermedio en que la gente pueda convivir con aceptación y colaboración. Bueno, si queréis aprender astrología, como siempre, yo os recomiendo, obviamente, mis libros, como no va a ser menos. Y tenemos Prognosis uno que podéis encontrar en Amazon, y también Prognosis 2 que sería sobre las progresiones secundarias. Pero también, si queréis aprender a manejar bien los conceptos astrológicos, a entender realmente qué es cada cosa, pues os recomendaría el libro uno de Aprende Astrología. Aunque sepas astrología, creo que verás las cosas desde otra perspectiva y entenderás muchísimo mejor los significados planetarios, porque aquí no se trata de memorizar. Con este libro lo que se trata es de enseñarte a entender el porqué de las cosas. Y una vez lo entiendes, ya puedes tú mismo reproducirlo y recrearlo en tu mente. Y bueno, espero que esto os haya gustado y hasta el próximo vídeo.